de lluita i compromís feminista que des diferents àmbits ens exposaran les seves opinions. Maura Fonfir Braconi, Yolanda Tornero Rabadán i Rosa Maria Rodríguez Magda. Vull dir-vos que Maura i Rosa Maria, junt a Marina Calatayud, que està per ahí, que no sé on està, van ser guardonades amb els premis Isabel Ferrer d'aquest 2021, convocats per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones. Degut a la pandèmia, no varen poder rebre públicament el nostre agraïment, el nostre reconeixement, cosa que avui tenim una molt bona oportunitat per a fer-ho. Demane que es posin de pau i es donarem un aplaudiment. Levantaros! Gràcies, Amari. Gràcies. A continuació vaig a presentar a cada una d'elles abans de la seva intervenció. Recordar-vos que tenim 20 minuts per a l'exposició. Intentarem ser respectuoses en el temps, perquè si no després ens passa un poquet el que ens ha passat ara. Maura Fonfir Braconi, activista contra la trata y explotación sexual de las mujeres, fundadora y presidenta de la Asociación Solidaria Frasco de Alabastro. Asociación que trabaja con mujeres víctimas de trata y prostituidas, siendo muy relevante su intervención directa en el barrio chino, polígonos y rotondas, donde les proporcionan ropa, calzado, alimentos, productos de higiene, folletos de información en su propio idioma y han conseguido rescatar algunas de ellas, trasladándolas a casa refugio. Su meta es lograr rescatar a la mayor cantidad de mujeres posibles para llegar a empoderarlas y que puedan no solo cubrir sus necesidades más básicas, sino acceder a educación, formación y trabajos dignos que les permitan elegir y construir su propio futuro. Ha participado en el Foro por la Abolición de la Prostitución, creado por la Consellería de Justicia en el tema asistencial. Ha defendido en diferentes foros la iniciativa del Front Abolicionista de Valencia para exigir una ley abolicionista para erradicar la explotación sexual en la prostitución y eliminar la trata. También forma parte de sus tareas concienciar e informar a la ciudadanía en general acerca de la problemática de la trata y la prostitución de mujeres, como una forma de abuso, de violencia de género y desigualdad, insistiendo en la necesidad de ampliar los recursos a las víctimas. La asociación ha vivido momentos muy duros. Recuerdo el asesinato de Florinda Gogos, mujer que estaba siendo prostituida en una rotonda de la pista de Silla y que la asociación había iniciado contactos con ella. En el local que tienen en Valencia siguen brindando servicios a las mujeres en contexto de prostitución, aunque debido a los estrictos controles a las que están sometidas por las mafias, resulta casi imposible que puedan moverse libremente. En la actualidad, continúa realizando sus salidas, aunque limitadas y con dificultades por las diversas restricciones debido a la pandemia. Maura, tu compromiso, tu experiencia, tu lucha nos hacen estar deseosas de escucharte cuando quieras. Muchísimas gracias, Amalia, y nuestro profundo agradecimiento a la Diputación, a la señora diputada, por esta invitación. Es realmente un honor poder estar compartiendo estos 2 días con mujeres tan impresionantes como todas vosotras y como las ponentes que habéis sabido escoger muy bien. Bien, si bien ASFA ofrece diversos servicios, hoy vengo a hablar precisamente de lo que hacemos con nuestro equipo de calle formado para realizar intervención, trabajo de campo en asistencia y rescate a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contexto de prostitución, como decía Amalia, que me vas a ahorrar bastante tiempo, gracias, pues no nos limitamos a hacer asistencialismo, sino que apuntamos a realmente erradicar definitivamente de nuestro país esta forma horrorosa, extrema de violencia de género y de abuso hacia las más vulnerables, hacia las mujeres más desprotegidas.
deciros que por cada mujer que nosotros logramos ayudar a escapar de las redes de trata y del contexto de prostitución, las mafias tienen muchísimas más de repuesto y están continuamente captando mujeres y siendo trasladadas a nuestro territorio para ser explotadas sexualmente, por lo que tenemos una constante sensación de estar poniendo pañitos fríos sobre un cuerpo engangrenado. Por eso urge realmente que podamos conseguir, ¿no?, una ley abolicionista del sistema prostitucional en nuestro país. Respecto a la... Gracias. Respecto a la escandalosa y vergonzosa realidad de la prostitución en nuestro país, Amalia adelantó algunas cifras. Yo quisiera acotar que los prostituidores generan este negocio ilícito de 5 a 10 millones de euros diarios. Voy a citar algunas cifras de la Comunidad Valenciana, de la Consellería de Justicia. El negocio de la prostitución genera el 0,24% del PIB. Unos 8.500 hombres pagan 762.000 euros al día por acceder a los cuerpos de más de 10.000 mujeres prostituidas en las 3 provincias. Y estas cifras son absolutamente reveladoras para poder discernir que para abastecer semejante demanda de cuerpos de mujeres no alcanzan con aquellas que teóricamente voluntariamente acceden a prostituirse, entendiendo que consentimiento no es lo mismo que voluntariedad. Precisamente el mercado prostitucional se basa precisamente de ese engaño para conseguir que muchos vean la prostitución como una elección. Pero para tener elección, para poder escoger, hay que contar con una serie de alternativas, ¿verdad? Para poder elegir que estas mujeres no cuentan. Por lo tanto, todas las que terminan en prostitución es por alguna situación o diversas situaciones en su vida de vulnerabilidad, ya que no es el sueño dorado de ninguna niña ni de ninguna mujer terminar prostituida, ¿verdad? El mercado prostitucional entonces se nutre de la trata para abastecer esta demanda. Como dijo Amalia, es uno de los delitos internacionales que mueve más dinero junto al tráfico de armas y de drogas. Los métodos de captación varían dependiendo de la procedencia de las redes de tratantes. Las de Europa del Este suelen usar la estrategia del Loverboy, que consiste en hombres guapos, jóvenes y encantadores especialmente entrenados para ser cazadores depredadores de mujeres con un perfil muy específico, pobres, guapas y con una situación de vulnerabilidad emocional. Cuando las detectan, van a por ellas, las conquistan, inician una relación sentimental que para ellos obviamente es falsa, pero para ellas es muy real, porque ellas se involucran emocionalmente con sus captores y sus tratantes y luego terminan trayéndolas con una supuesta promesa de trabajo para ambos, y una vez aquí pues las distribuyen por clubes, por pisos, por polígonos, carreteras, o las revenden a otras redes establecidas en los demás países, en otros países de la Unión Europea. Estas mujeres no tienen absolutamente ninguna libertad de movimiento, están controladas las 24 horas por sus proxenetas, no se relacionan con personas ajenas fuera de la red de tratantes, excepto los consumidores de sus cuerpos. En el caso de las mujeres subsaharianas, el método de captación es diferente. Suelen ser mujeres nigerianas que ya están radicadas en España o en Europa y realizan viajes periódicos a sus pueblos, a sus aldeas, a las ciudades de Nigeria, y principalmente captan, se abastecen de mujeres de familias conocidas de ellos, vecinos, etc. Todas las mujeres nigerianas, absolutamente a todas, antes de sacarlas del país, se las somete a una ceremonia ritual de vudú en la que se sacrifica un animal, y con la sangre de este animal se mezclan partes del cuerpo de la mujer, que puede ser vello púbico,
uñas, cabello, sangre, incluso si se le provocan cortes, y es sumamente traumático. Yo he visto filmadas estas sesiones horrorosas. Eso es para infundirle temor a la mujer, y además porque ellos creen firmemente en el poder del vudú. Ellas creen absolutamente en eso. Y en esa ceremonia se les hace firmar un contrato en el que las mujeres se comprometen a jamás intentar escapar, pedir ayuda o relatar lo que les está pasando antes de saldar la deuda con sus tratantes, que a veces suele ascender hasta los 80.000 euros. La única manera de llegar a las víctimas de trata es trasladándose a los sitios donde las mujeres son prostituidas. O sea, las asistimos tanto dentro del término municipal de Valencia, lo que es Nazaret, La Punta, que esa zona de nigerianas, como en polígonos y carreteras de la comarca del Horta Sud y Aldaya, que esos sí están controlados por redes generalmente conformadas por clanes de Europa del Este, Rumanía, Albania, y hay grupos sudamericanos que hemos detectado que están asociados con proxenetas españoles que tienen a mujeres en toda esta zona de la comarca del Horta Sud y Aldaya. También vamos a Sagunto y a Castellón, menos seguido que aquí. Suelen estar a la intemperie unas 14 horas diarias, sin ningún día de descanso, ni siquiera cuando están con la regla, para lo que utilizan unos tampones caseros hechos con esponjas que se introducen muy profundamente en la vagina para que los hombres no se vayan a incomodar viendo alguna gota de sangre. Están allí en invierno, en verano, bajo todas las inclemencias del tiempo. La mayoría son extranjeras, nunca hemos encontrado ninguna española en ese ámbito de polígonos y carreteras, y las extranjeras suelen no contar con empadronamiento ninguna ni acceso a la red de asistencia sanitaria, excepto los servicios de urgencia hospitalarios, a los que los proxenetas no suelen permitir nunca, obviamente, que acudan, porque no quieren que quede ningún registro ni constancia sobre ellas. Hemos visto casos realmente desgarradores, como una mujer sudamericana que estuvo siendo explotada sexualmente hasta 2 semanas antes del parto, porque los hombres pagan más por tener acceso a cuerpos de mujeres embarazadas, y cuando más avanzado está el embarazo, pues mejor, más pagan. Otra mujer con cáncer de cuello de útero, y las dolencias son muy diversas, enfermedades respiratorias, sobre todo en invierno. Las infecciones bucales y dentales son muy frecuentes en ellas, y un larguísimo etcétera, ya que ningún cuerpo está fisiológicamente preparado para soportar unos abusos físicos y psicológicos continuados de la magnitud de los que se dan en la prostitución. Conocimos muchas obligadas a generar un mínimo de 400 euros diarios, para lo cual accedían a absolutamente cualquier cosa que les demandaran los prostituidores. La más común, tener sexo sin preservativo, por lo que los embarazos y los abortos caseros están a la orden del día. ¿Y qué pasó con la prostitución durante el confinamiento, a partir del estado de alarma? Pues cuando comienza el confinamiento perdemos todo contacto con las mujeres, nos hartamos de llamar por todos los teléfonos de ellas que teníamos y no contestaba nadie. Pero lo cierto es que la demanda y la prostitución no desaparecieron, se reinventaron cambiando de forma. Las mujeres fueron trasladadas a pisos particulares, donde quedaron en una situación de desprotección y abandono totales, ya que obviamente las entidades no pudimos continuar teniendo acceso a ellas. Ni siquiera la policía puede acceder a pisos particulares sin una orden judicial, ¿verdad? Se pudieron cerrar varios locales de prostitución, pero hubo clubes que continuaron funcionando a puertas cerradas, y nos consta por testimonios de chicas y porque pudimos ayudar a algunas a salir de estos sitios en pleno confinamiento perimetral. Los hombres iban en ciertos horarios, tenían una contraseña, tocaban y les abrían, pasaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay grandes dificultades legales para perseguir la actividad en los locales, ya que estos obviamente no tienen licencia como prostíbulos, porque es ilegal, sino que figuran como locales de ocio, bares, pubs, salas de baile, hoteles, hostales, salas de masaje, etc. Pudimos constatar, y esto es muy interesante, además,
entrando a foros de puteros, cómo entre ellos se intercambiaban diversas estrategias para burlar los controles policiales en pleno confinamiento domiciliario, para poder acceder a los pisos donde las mujeres seguían siendo explotadas, y muchos se jactaban de que al estar ellas en esa situación accedían a cualquier cosa que ellos les pidieran. Incluso se aconsejaban llevarle un bocata o algún pequeño presente para darles la sensación de que tenían cierta sensibilidad hacia ellas, y de esa manera conseguir que hicieran más cosas, ¿verdad?, cobrándole lo mismo, o que prolongaran el tiempo de los servicios. Y estoy hablando de hombres de todas las edades, de todos los niveles socioculturales, que percibían y siguen percibiendo a las mujeres en este estado de vulnerabilidad extrema como meros trozos de carne de los cuales sacar el mayor provecho para su propia satisfacción. Y esto sumado a la actitud de irresponsabilidad total en cuanto a la propagación del virus, ya que ellos demandaban, bueno, lo mínimo que demandaban era sexo sin preservativo, en plena pandemia, besos en la boca, poniendo en riesgo a estas mujeres que no solían tener acceso a ninguna red sanitaria, ¿verdad? O sea, poniendo en riesgo no solamente de contagios de COVID, sino de cualquier otra enfermedad. En uno de estos foros vimos que habían diseñado, pero ya hacía un tiempo, no en pandemia, plantillas, ellos le llaman plantillas de experiencias, para catalogar y puntuar a las mujeres. Y allí figura el nombre de la chica, su cara, su cuerpo. Se suben las fotos de ellas públicas, las que ellos sacan de los anuncios de la web de prostitución. El teléfono, dirección de los pisos o clubes, servicios por los que pagó cada prostituidor, y cada uno relata con pelos y señales todos los abusos a los que sometieron a las mujeres. Y ojo, la actitud y el grado de implicación de ellas en cada una de estas prácticas que ellos demandaron. Uno de ellos se quejaba, ponía el grito en el cielo, de haber desperdiciado su dinero con una chica, según él, que era una bomba espectacular brasilera de unos 18 años, porque dice que ni siquiera sabía colocar un preservativo, y que cada vez, para todas las demandas de lo que él quería hacerle o que ella le hiciera, la chiquita ponía tal cara de asco, o sea, le provocaba tal asco que no podía disimularlo. Entonces, claro, la apuntó con un 0 en implicación, obviamente, y reclamó ante la madame del piso de prostitución, y no suficientemente con eso, humilló públicamente, avergonzó y degradó a esta víctima en ese foro de puteros, que cualquiera podéis entrar, poner en Google foro puteros, hay una cantidad, podéis entrar y deleitaros con estas barbaridades. Apenas se abrieron las fronteras y se dieron las restricciones, las redes no perdieron ni un solo día y volvieron a traer chicas nuevas. Pudimos constatar que traían varias nuevas. Para ellos, si pierden una, pues no pasa nada, no tienen varias para sustituirla. O sea, las mujeres para ellos son material descartable. Pudimos retomar el contacto con pocas de las que asistíamos prepandemia. Hubo casos de mujeres que quedaron embarazadas durante el confinamiento, pero en situación de prostitución, reaparecieron con bebés, y esto de alguna manera provocó que se atrevieran a dejar sus redes de tratantes en busca de una vida más digna para ellos y sus hijos. Hay casos sumamente dramáticos. Bueno, conocimos una chica de Europa del Este que logró escapar de un prostíbulo luego de haber sido explotada 8 años en prostíbulos de toda la geografía española. La obligaron a tener sexo sin preservativo con los puteros, quedó embarazada, no quería tener un hijo en esa situación, pero la obligaron a tenerla y la obligaron a prostituirse estando embarazada, hasta bastante avanzado el embarazo. La casaron además obligadamente con uno de los proxenetas, y cuando nace el hijo, uno de los proxenetas lo reconoce como propio. Ella se lo quitan y ella la mandan a seguir prostituyéndola por ahí, ¿no? Por distintos puticlubes, pero esta mujer logra escapársele y todavía está intentando poder rescatar. Primero está intentando ser reconocida como víctima de trata, porque no sé qué pasó ahí, que no fue reconocida identificada como víctima de trata, y está intentando poder rescatar a este menor de las redes de tratantes.
que concretamente esta red, pues ese era su modus operandi, o sea, hacía que las mujeres explotadas por ellos se embarazaran, se quedaban con los niños para tenerlas más coaccionadas y además porque los menores siempre son una fuente de ganancia para estos delincuentes porque los pueden vender, revender, ¿verdad? No son sus hijos, son hijos de esas mujeres con vaya a saber quién. El legado de esta pandemia para las mujeres prostituidas ha sido aún de mayor miseria y vulnerabilidad. Y ante este panorama, entonces, ¿cuáles son los retos post-pandemia en esta materia para el feminismo? ¿Cuáles son los retos? Pues, son tantos los retos que, bueno, es continuar luchando en varios frentes, en todos los frentes, educación, información, sensibilización. Hay muchísima falta de información y de formación, aún en muchos ámbitos, sobre la realidad y las secuelas gravísimas de la prostitución, y no solamente en víctimas de trata, porque los testimonios de las mujeres supervivientes que no son consideradas víctimas son igual de desgarradores y de terribles a las mujeres que sí son consideradas víctimas. ¿Por qué? Porque todas son víctimas del mismo sistema prostitucional. Suelen compartir los mismos espacios de explotación. Los puteros van a unas y a otras demandando lo mismo, los mismos abusos. Por lo tanto, todas están expuestas a grandes peligros. En nuestra comunidad autónoma, entre los años 1986 y 2021, fueron asesinadas 12 mujeres prostituidas, entre las que había víctimas de trata y otras que no lo eran. Además, es necesario y urgentísimo trabajar por una mayor coordinación interinstitucional para agilizar procesos que permitan a las víctimas el acceso a una asistencia integral y a la restitución de todos sus derechos. El porcentaje que se atreve a dejar las redes es ínfimo y las que se atreven a denunciar es menor aún. Y encima tienen que estar siendo victimizadas, revictimizadas una y otra vez por estos vacíos que aún existen entre las instituciones y entre los agentes que son responsables de dar respuestas y soluciones a las víctimas. Hay que continuar reclamando que se visibilice a las más invisibilizadas de este colectivo. Y las feministas debemos asumir el compromiso de ser la voz de aquellas que no tienen voz, por más que nos acusen de paternalistas, de erigirnos como sus salvadoras. Yo invito a los que tienen ese discurso que vayan y convivan un día con las mujeres en carreteras y en polígonos que no hablan el idioma, que no hablan el idioma y que no tienen forma de levantar la voz ni de pedir ayuda. Muy bien. Perdón, que se me fue. Bien, para finalizar entonces, porque quedaban dos minutos, decir que dentro de los avances, porque claro que ha habido avances, no todo es negativo en este tema. Estamos aún celebrando la aprobación el 7 de octubre en las Cortes Valencianas de la PNL contra la explotación sexual, que posibilitará el desarrollo de normativa autonómica abolicionista. Pero debemos... Un aplauso. Pero, compañeras, debemos ser realistas. O sea, este es apenas el primer paso en un camino que nos queda aún por transitar y que esperamos que no sea demasiado largo hasta poder ver la aprobación de una ley abolicionista del sistema prostitucional en nuestro país, para que nunca más ninguna mujer obligada o acorralada por sus propias circunstancias llegue a someterse a toda clase de abusos como única opción de supervivencia. Así que, como vemos, son muchos los retos ante el desastre que nos ha dejado esta pandemia. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Nora.